Universidad Autónoma de Campeche les damos la más cordial bienvenida al Teatro Universitario Joaquín Lanz, donde esta noche nos reúne la presentación del concierto de poesía negra a cargo del Grupo Universitario de Teatro Experimental bajo la dirección escénica del maestro Alfonso Esquivel Campos. Damos paso a este espectáculo. Esta es la tercera llamada. Que ustedes lo disfruten. Y digo adiós a las esperas. Abro caminos con mis pasos y en cada paso hay sol de amores que mitigan mis dolores. Tengo poemas de mis días que dar a todos mis hermanos. Algunos duelen, otros dan alegría, pero es mi forma de vivir. Cuando la noche está nublada y cuando el viento trae otoños, las hojas caen sobre nuestra prisa, la prisa loca de vivir. La negra, la mujer nueva, avanza en su ligera banda de serpiente, coronada de palmas, como una diosa recién llegada. Ella trae la palabra inédita, el anca fuerte, la voz, el diente, la mañana y el salto. Chorro de sangre. El sol despertó temprano y encontró al negro descalzo. Látigo. ¡Ah! Negros del continente, al mundo nuevo habéis dado la sal que le faltaba. Sin negros no respiran los tambores y sin negros no suenan las guitarras. Inmóvil era nuestra verde América hasta que se movió. Este amor quebrará su inocencia solitaria, pero no, y creerá que en medio de esta tierra regresida, donde quiera, donde ruedan montañas por valles como frescas monedas azules, donde duerme un bosque en cada flor, y en cada flor la vida, irán los campesinos por la loma dormida a gozar forcejeando su propia cosecha. Este amor quebrará ¡sa! Su luminosa flecha. A todos los espectadores que en esta ocasión van a ver un tema diferente, con un tono diferente de presentación. Para empezar, venimos un grupo de actores del grupo de teatro de la Universidad Autónoma de Campeche. Se encuentra el maestro José Luis. Está aquí a la izquierda, José Luis. Buenas tardes. Natalia del Río. Buenas tardes. Actriz. Faride Muñoz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a un costado nuestro, sin que se vea todavía, está nuestra compañera Jimena, también actriz del grupo. Y un servidor, Alfonso Esquivel, que dirigió todo el montaje de poesía, del concierto de poesía negra, presentada en el Teatro de la Universidad hace algunas semanas. Y bueno, venimos con el vestuario y el maquillaje que se utilizaron en aquellas puestas en escena.
Poesía negra es una idea que tiene dos pilares para justificarse. El primero es que cada año tratamos en el grupo experimental de teatro de la universidad de iniciar actividades con poesía. ¿Por qué poesía? Porque el momento en que Aristóteles, el gran filósofo griego, escribe sobre las artes, empieza diciendo que toda arte es poesía. Y hay un texto de él que se llama La Poética, en donde habla de cómo la poesía inunda todas las artes, incluyendo la música, la literatura y por supuesto el teatro. Entonces, por esa razón, el grupo siempre inicia actividades cada año con un montaje dedicado a la poesía, al arte de la palabra escrita, y en ocasiones versada y en otras ocasiones no, pero siempre iniciamos con poesía. La otra parte es que en el continente americano, en todo el continente americano, como resultado de una serie de fusiones y de sincretismos de todo tipo, surgió a mediados del siglo XX, como resultado de varios siglos de contacto entre diversas culturas, entre ellas la africana, con el resto de las culturas americanas, surge un nuevo género de poesía, que comúnmente se le denomina poesía negra, o poesía afrocaribeña, o poesía del Caribe, o poesía afromestiza. En todos los casos habla de lo mismo, de una poesía que emana de un proceso de fusión de culturas. Y hablo de fusión porque no hay otra manera de entenderlo visto a posteriori. Es decir, el contacto que quizá al inicio de los tiempos fue un contacto violento, de conquista, de dominación, de expansión de territorios de la corona española, finalmente termina con una mezcla, una fusión de razas, de colores, de tonos, de músicas, de literaturas, y como resultado, en este caso, vinculado con la poesía, surge una poesía muy enérgica, muy poderosa, que habla de dolor, que habla de resistencia, que habla de levantamientos, que habla de experiencias duras, pero también habla de una gran riqueza geopolítica, geocultural, y que nos va describiendo esta poesía, como vamos a ir oyendo paulatinamente, cómo se tocan todos los temas, desde temas tan cotidianos como un hombre que va a un bar, hasta grandes reflexiones como la que hizo el poeta premio Nobel chileno Pablo Neruda acerca de la negritud. Entonces, esta poesía que nace en el Caribe va a tener una expresión luego en todo el continente americano. Valdría la pena retomar una definición de no de la geopolítica, sino de la geopoética, desde la perspectiva de un premio Nobel también de literatura, nacido en la isla de Santa Lucía, una isla pequeñita, perdida en el Caribe, si no fuera porque esa islita ha dado 3 premios Nobel al mundo. Uno de ellos, Derek Walcott, premio Nobel de literatura, escribiría muchísimas formas poéticas, significando la presencia de la tercera raíz, como también se le conoce a la sangre de la negritud, a la sangre de los negros, y se le conoce como tercera raíz o tercera sangre. El caso es que la mezcla de los pueblos prehispánicos con varias culturas, en este caso la española en La Habana, en todo Cuba, como resultado de los mecanismos de explotación a través de la esclavitud negra, va a dar como resultado una fusión de razas, de ideas, de cosmovisiones que van a tener como resultado nuevas religiones. Por ejemplo, la famosa santería cubana, que se basa en una música de tambores, los tambores batá, que se expresa a través de cantos
y de danzas. Por eso el espectáculo nuestro, como ustedes ya vieron y seguirán viendo, va a tener una gran expresión dancística, que el responsable de esas coreografías fue el maestro José Luis, que le acabamos de presentar. Entonces, la poesía negra no solamente es escritura, también es música, también es danza. Y esto tiene una gran resonancia en los escenarios, porque al montar algo que tenga que ver con la tercera raíz o con la negritud, tiene que ser algo muy enérgico, una combinación de factores estéticos, de factores cosmogónicos, que da como resultado una gran riqueza visual. Vinimos con nuestro atuendo, con el que nos presentamos en los conciertos de poesía negra, que estaba hecho a base, como se pueden dar cuenta, de, si todos levantamos la mano, de paliacates. El paliacate es una prenda muy usada, inclusive en el folclore peninsular. Se utiliza para bailar la vaquería, por ejemplo, y se utiliza para muchos otros bailes. Entonces, es de una prenda de uso cotidiano. Se utiliza para secarse el sudor, para vendarse una herida, en fin. Es una prenda muy peninsular y bueno, los actores tuvieron la delicadeza de manera muy discreta, cubrirse de paliacates. Entonces, un paliacate en la cabeza también representa las cintas de tela que usaban algunos grupos negros en Cuba y en otras islas, en las Antillas. Por ejemplo, los mambises utilizaban trapos para amarrarse la cabeza e identificarse en los combates contra el opresor español. Entonces, bueno, en honor a todas esas gestas heroicas de una cultura poderosa y viril como es la cultura negra, decidimos también poner los paliacates en la frente, en la cabeza. Aquí vemos una ejecución de José Luis, pues significando la sensualidad de las mujeres y los hombres negros, que sus cuerpos de manera genética tienen una estética muy específica. Son altos, son fuertes, son poderosos. Entonces, también tratamos de manejar todos esos conceptos en nuestra puesta en escena. Bien, decíamos que en los 60s del siglo XX surge entonces una nueva propuesta estética en la literatura y sobre todo en la poesía, que es la llamada poesía negra. El padre o el fundador o el iniciador de este gran movimiento es un negro cubano que se llamó Nicolás Guillén, y que es una poesía muy sonora, muy rica. Vamos a escuchar varias cosas de Nicolás Guillén esta tarde. Y bueno, le voy a pedir a José Luis que haga algunos comentarios, o los que él considere pertinentes, acerca de la obra y vida de Nicolás Guillén, los comentarios que consideres, y luego vamos a decir un par de poesías de Nicolás Guillén. Bien, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Nicolás Cristóbal Guillén Batista, nace en Camagüey, 1902, y muere en La Habana en 1989. Él es un poeta cubano considerado el máximo representante de la llamada poesía negra, como lo dijo el profesor Alfonso, y poeta nacional de la isla. Cursó un año de la licenciatura en Derecho, solo se dio de baja y después abandonó la universidad para regresar a su tierra. Ahí trabajó de tipografista en un periódico llamado El Camagüeyano, y ahí comenzó a hacer sus primeros escritos literarios. Escribió muchos libros, pero en 1931 publicó un libro que se llama Songo y lo hizo porque se ganó la lotería. Entonces tuvo la posibilidad de publicarlo, y con poemas mulatos. En ese libro de mayor estatura artística tiene una vocación reflexiva sobre la cultura cubana. La obra de Nicolás Guillén tiene dos vertientes, dos polos. El primero es una lectura crítica
que refiere un poco a la conquista indiscutible de las modalidades de expresión que refleja lo afrocubano. Y la segunda parte está relacionada con la sociopolítica y está muy comprometido en su obra. Entonces, bueno, también la poesía negra, también llamada afrocubana, es de tendencia poética que comunica los sentimientos, valores y situaciones peculiares del ser humano, de origen africano, desde su propia perspectiva y con su voz auténtica. Él se inspiró en un escritor puertorriqueño, Luis Palés Matos, pero fue Nicolás Guillén quien introdujo el tema negro en la poesía de la lengua española. Como bien lo dijo el profesor Alfonso, es el máximo exponente de la poesía negra. Bien, en el libro, El motivo del son incluye un poema, Si tú supieras, ¿no? Está escrito poéticamente el hablar de los negros, como vamos a ver, ¿no? Que no terminan de decir las palabras completas y muy ahora en boga con otros tipos, ritmos, géneros musicales. Bien, también surge la frase songorocosongo, que es una onomatopeya del tañir de los tambores, del golpeteo de los tambores. Y de ahí se inspira en 1930 un músico, Eliseo Renet, que lo hace una canción, pero luego lo interpreta el Septeto Nacional Piñeiro, y es también otro cantante que se llama Héctor Lavoe, con músicas con las letras iguales, pero músicas muy distintas para cada una, forma de interpretar. Bien, el songorocosongo es una onomatopeya, lo comenté, y es una colección de versos de mulatos. Saca este nombre para el título de uno de los poemas que publicó en su primer libro titulado Motivos del Son, del cual se desprende songorocosongo. Bien, pues hasta ahí quisiera hablar de Nicolás Guillén. Muy bien. Bueno, Nicolás Guillén es considerado el padre de la poesía afrocaribeña, la poesía negra, la poesía habanera, la poesía cubana. Y en los 80s del siglo XX, un grupo de campechanos tuvimos la oportunidad de viajar a La Habana, acompañados y dirigiendo el grupo por el poeta Brígido Redondo Domínguez, de recién fallecimiento, el maestro. Y tuvimos la oportunidad de estar en la oficina de Nicolás Guillén, de platicar, de estar con él, de conocer a su extraordinaria secretaria, también poeta, también negra, Nancy Morejón. Y entre los dos tuvimos, entre ellos dos y la delegación campechana, pues tuvimos una serie de pláticas, acercamientos, firma de libros, etcétera, que bueno, hoy día constituyen pues todo para nosotros todo un grato recuerdo, muy significativo, porque nos quedó grabado el compromiso en ese momento con Nicolás Guillén de leer poesía negra, que estaba apenas surgiendo ante el mundo, y había grandes poetas, como ya mencionó José Luis Palés Matos, que es un antecesor. Luis Palés Matos hace poesía sobre el Caribe, sobre la piratería, por ejemplo, sobre la explotación de los negros en los cañaverales, etcétera. Y surgen otros poetas en República Dominicana, Pedro Mir, y van surgiendo Regino Pedroso, y bueno, van surgiendo muchísimos poetas en todo el Caribe. Derek Walcott en Santa Lucía, que acaba siendo maestro emérito en la Universidad de Harvard, donde, bueno, más adelante contaré una pequeña anécdota que tuve con Derek Walcott precisamente en Harvard, una visita que hizo una delegación de gestores culturales a esa ciudad, a la ciudad de Boston. Bueno, entonces Derek Walcott construye todo un andamiaje académico y literario vinculado con la poesía, y se convierte desde la Universidad de Harvard en un gran resonador del movimiento de la poesía negra. Walcott construye, entre otras grandes obras, una obra que se llama Homeros, que no es sino la Ilíada y la Odisea, pero ubicados en el Golfo de México. Ahí empieza la gesta, no empieza en Grecia, sino toda la gesta heroica de la humanidad
empieza, sobre todo la humanidad americana, empieza en las tierras de Campeche y empiezan sus capítulos describiendo la explotación de las maderas preciosas campechanas y del palo de tinte de Campeche. Así empieza ese enorme poema de Derek Walcott, y que, pues, según algunos críticos que saben del tema, dicen que ese poemario, que es un poemario de gran aliento, le valió a Derek Walcott obtener el Premio Nobel de Literatura. Entonces, bueno, Homeros es una obra monumental en donde describe la gesta heroica del continente americano. Todo esto utilizando los recursos que ha utilizado Homero para escribir la Ilíada y la Odisea en la Grecia clásica. Bien, entonces hay una pregunta que nos hacen, ¿qué importancia tiene el arte y fundamentalmente el teatro y la poesía en los estudiantes universitarios? No sé si Natalia o si Faride quisieran abordar el inicio de la respuesta. ¿Qué importancia tiene el arte y la poesía en los universitarios, dentro de los universitarios, como estudiantes? ¿Y de qué les puede servir conocer literatura, conocer poesía? ¿Cuál sería, digamos, la importancia de la presencia de ese arte entre los universitarios? Yo me metería más un poquito con lo que es teatro, porque mayormente la gente piensa, estás estudiando teatro, eso no se estudia, eso es algo fácil, eso es una mentira, es un trabajo que es mucha pasión, pero hay mucha lectura, hay mucho estudio, hay que escudriñar, investigar, hacer mucho trabajo de mesa, y todas las cosas que nosotros hacemos en teatro, ¿para qué ayudan al alumno, al universitario? No solamente al universitario, a una persona cualquiera, nos puede ayudar a desenvolvernos mejor en nuestra vida diaria. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Nos ayuda a hablar mejor, a pronunciar mejor, a sentirnos más confiados donde quiera que nosotros estemos. Quizá un alumno, algún estudiante, a la hora de estar exponiendo, entran en pánico, pero esto nos ayuda, podría decir que a calmar nuestro temor y en otras cosas más. Yo creo que el arte es algo muy necesario en nuestra vida diaria. Aparte de la pintura, la literatura nos ayuda a expresarnos. Tenemos muchas cosas adentro. Quizá estamos estresados, quizá la forma de vida que tenemos, pero el arte, la pintura, el teatro, todo esto nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros. No sé, si quieres comentar algo, Natalia. Bueno, con respecto a la poesía, yo creo que la poesía es uno de los primeros acercamientos que tenemos hacia el arte, porque desde pequeños lo primero que tenemos son libros, o en la escuela nos enseñan literatura, aunque sea básica, pero tenemos ese acercamiento a lo que son la literatura, la poesía. Entonces creo que es una manera de sensibilizarnos hacia el arte, y la importancia del arte pues es sumamente necesaria para la vida de un ser humano. ¿Por qué? Porque los niños, antes de aprender a hablar, cantan, antes de aprender a caminar bien, bailan. Entonces el arte está implícito en lo que somos los seres humanos. Entonces no puedes dividir ciertas carreras o ciertas como estrategias o habilidades con lo que es el arte. Siento que el arte es necesaria para la humanidad, es algo que no se nos puede quitar la importancia del arte, del hacer arte, de compartirlo, porque está implícito en el ser humano. Es necesario para el desarrollo de las infancias, de los adultos, de los jóvenes, porque esto ayuda a que conozcamos más sobre nosotros mismos y podamos expresarlo de una manera sana. José Luis. Bien, a mí me parece que el arte es, desde el inicio, desde el ser humano, una expresión netamente implícita, como bien lo dijo Natalia, y necesaria para el ser humano. El ser humano finalmente expresa de muchas maneras su arte, sea a través de la poesía, a través de la danza, escritos, literatura, etcétera, ¿no? Entonces, y me parece importante que a través del diálogo, del discurso, pueda tener acceso a representar
o a manifestar o plasmar de alguna manera la concreción del entorno, la descripción de ciertos ambientes, de ciertas cosas. Entonces creo que es una necesidad del ser humano el discutirlo, el platicarlo, el redactarlo. Creo que va por ahí mi idea con el arte y el ser humano. Correcto. Bueno, el arte me parece que es un constructo social fundamental. Desde la época de las cavernas, cuando los hombres se expresaban a través de pequeñas piezas pintadas en cuevas de animales sobre todo, hasta los grandes y monumentales frisos de la cultura maya en Calakmul, en la estructura 2, en donde hay todo un dibujo representando la vida cotidiana del pueblo maya. Es una expresión artística, es una expresión, arte es construcción, el arte es un constructo que es inmanente al ser humano. ¿Y por qué? Porque es la manera en que el ser humano puede interpretar la vida, y lo que es mejor es transformar la vida en algo más disfrutable, más bello, más hermoso, o más terriblemente feo y grotesco, porque también existe la estética de lo grotesco. Entonces es una construcción que nos permite comprender lo que vemos y transformarlo en una propuesta diferente, o como decimos nosotros en teatro, vamos a resignificar la vida. Entonces es importante el arte, por supuesto, el arte es creatividad, es innovación, es construcción de nuevas formas, nuevos sonidos, nuevas maneras de entender la cosmogonía del mundo. Por lo tanto, es casi, yo diría que es genético en el ser humano. No está en la genética de todas las especies. Casi todas las especies se puede construir, pero la abeja tiene millones de años construyendo lo mismo, ¿sí? Con una eficacia de excelencia, pero es lo mismo, siempre construye lo mismo, y el ser humano no. El ser humano se ve impulsado a construir siempre formas diferentes, modelos diferentes, tipos diferentes, para bien y para mal, hay que decirlo también. Entonces el arte es tan necesario como el deporte, como estudiar una disciplina, como estudiar gramática, y como bien señaló Faride, Natalia y José, el arte está presente en todas las etapas de la vida y de la humanidad, ¿sí? Y está presente por algo que descubrió Aristóteles, que es el papá de todos los pollitos occidentales, es Aristóteles. Descubrió algo muy sencillo, que el ser humano aprende copiando, aprende de manera mimética. Por eso la mimesis o mímesis forma parte fundamental de la estructura cerebral del ser humano. Nosotros aprendemos viendo a los demás, oyendo a los demás, oliendo a los demás. Y en ese sentido hay un mimetismo en la humanidad, y de repente ese mimetismo se rompe y surge una propuesta nueva, y es cuando surge una vanguardia, o cuando surge una nueva propuesta estética, o como en este caso, cuando por la lucha de varias culturas fusionadas surge en Cuba y en el Caribe todo, surge una nueva propuesta de hacer poesía en el mundo, que es la poesía negra. Y que bueno, vamos a dar paso ahorita, a hacer un pequeño espacio para darle paso a Jimena, y que cada uno de los actores nos comente y nos diga un poema de los que presentaron en el espectáculo del concierto de poesía negra, para que también el auditorio empiece a ver concretamente qué es la forma poética negra, y van a ver que no solamente es rima, que lo es, ahí es una poesía rimada, pero no siempre, o la rima a veces puede ser muy compleja, como van a ver con el poema de Derek Walcott. Entonces, no solamente es la estructura de la rima y el hecho de querer caer bien al oído, sino es todo un contenido de experiencias históricas que el poeta trata de explicar a la humanidad y de decirle: esto es la negritud, esto es lo que yo entiendo a través de la forma poética de lo que fue la experiencia colectiva de un pueblo que se traslada desde el África negra hasta nuestras tierras americanas.
y que bueno, ese dolor acumulado, esa tristeza, pero también esos cantos y esas formas esculturales de moverse van a dar como resultado una serie de grandes acontecimientos estéticos y artísticos, como por ejemplo en la música, el son, que es una forma alegre, hermosa, que puede contener cualquier temática, pero que esencialmente es rítmico, y a la base rítmica es el tambor. Por eso nosotros empezamos el espectáculo con tambores. Y luego, bueno, entre otras cosas, surge también una propuesta en el orden de la literatura, que es la poesía, en este caso la poesía negra. Les voy a dejar con todos los actores para que ellos les platiquen y les reciten sus poemas y hagan comentarios sobre ellos, y por supuesto que si hay alguna pregunta, bienvenida, como la que hizo el maestro Barbosa, acerca de la importancia del arte en la universidad. Y bueno, concluimos todos que en la universidad y en la vida misma, el arte en general y la poesía en lo particular son necesarios para vivir, para comprender la vida y para disfrutarla también. Bueno, hacemos un pequeño alto de unos segundos para invitar a nuestra compañera Jimena, que se sume a este grupo de actores y actrices de teatro experimental de la universidad. Ya estamos de regreso y me gustaría comentarles un poquito acerca de la persona que yo elegí como para mi poema. De todos los que tuvimos la oportunidad, yo elegí a Derek Walcott, que nuestro profesor ya nos comentó un poquito de él, pero bueno, como la mayoría de todos los poetas que tuvimos, él es descendiente de esclavos y es hijo de un pintor. Él puede parecer algo curioso, pero él es un artista, él es pintor, decidió estudiar pintura, pero por alguna razón se enamoró de la literatura, se enamoró de escribir. Ok, sí plasmaba algo con las manos, pero no con un pincel, sino ahora con una pluma. Él dirigió un taller de teatro de Trinidad y posteriormente viajó a Estados Unidos y se instaló en Boston. Ejerció docencia en la Universidad de Boston y también estuvo en la de Harvard. El poema que yo elegí se titula Blues. Yo creo que muchos de nosotros en la sociedad
hemos escuchado este tipo de encuentros, de problemáticas, sobre todo con la gente de color. Incluso en algunas series, podríamos decir El Príncipe del Rap, hay una escena en donde todos son gente de color. Entonces hay una escena donde va la hermana menor con el hermano mayor y le dicen, pero ¿por qué la policía nos para si este es nuestro auto? Es que es algo que nosotros tenemos que afrontar. Por desgracia es algo que no hemos podido erradicar, pero espero les guste este poema. Se llama Blues, de Derek Walcott. Esos 5 o 6 muchachos que almorzaban en el pórtico aquella noche de verano calurosa, me silbaron, agradables y amistosos. Entonces me detengo. La calle McDougall o Christopher en cadenas de luz. ¿Un festival de verano o una fiesta de santos? No estaba demasiado lejos de casa, pero no había suficiente luz para un negro y tampoco era demasiado oscuro. Imaginaba que todos éramos iguales. El italiano, el negro, el judío. Además, no era el Central Park. Me estoy poniendo violento, pues no se equivoca. Ellos golpearon a este negro amarillo hasta llenarlo de moretones. Sí, y esa vez con miedo a que uno usara un cuchillo. Colgué mi chaqueta deportiva verde, recién comprada, en una toma de agua. No hice nada. En realidad luchaban entre ellos. La vida les da unas cuantas patadas. El negro, el hispano, mi cara aplastada, mi jeta sangrando, mi chaqueta verde a salvo de cortadas y lágrimas. Me arrastré subiendo 4 pisos. Tirado en la cuneta, recuerdo a unos cuantos espectadores agitados y a la madre de uno de los chicos gritar algo así como «Jackie» o «Terry, ya es suficiente». En realidad no es nada. Ellos no reciben suficiente amor. Sabes que no te matarían. Solo juegan duro, como lo harían los jóvenes americanos. Aún así, aprendí algo sobre el amor. Si es tan difícil, olvídenlo. Ahí termina mi poema. Espero que les haya gustado, lo hayan disfrutado y sinceramente la primera vez que lo leí me atrapó mucho por todos estos problemas que todavía, por desgracia, seguimos viviendo y yo espero que algún día todos cambiemos para bien y que podamos respetarnos. No sé si alguien quiera comentar algo. Bien, a mí me gustaría abordar, relacionar con el blues, la parte musical, la parte dancística. Okay. Finalmente creo que los seres humanos danzamos desde mucho tiempo anterior y la danza africana finalmente no es un pleonasmo, pero viene del país de África, aunque acá en el continente americano y en otros países también se baila. Hay muchas danzas africanas, cada país tiene su danza con sus características peculiares de cada uno y aún así cada región de cada país o local tiene sus movimientos dancísticos, ¿no? Entonces hay una gran variedad de danzas en analogía como en nuestro país, ¿no? Cada estado tiene su folclore y bueno, de ahí sus vestuarios. La danza africana está relacionada y siempre se baila en los funerales, se baila en los bautizos, se baila en alguna celebración, en algún inicio religioso, ritual, hacen cantos, hacen festividades, siempre hay baile. La vestimenta, lo comenté, es vestimenta holgada, con colores vivos. La danza está relacionada también con el movimiento corporal y desde la cuna hay música. El papá, mamá, le cantan al niño, a la niña y siempre hay música desde muy pequeños.
Ahora bien, los movimientos corporales son de cabeza, son hombros, manos, brazos, pelvis, tórax y piernas o pies, ¿no? Y algunos bailarines o bailarinas integran en su movimiento, es una danza polirrítmica relacionada desde luego también con la música, pero con el cuerpo, es decir, que una persona que baile danza africana puede integrar un movimiento o dos movimientos o tres o hasta cuatro en cada una de sus extremidades corporales, ¿no? Y va avanzando o va combinando cada movimiento, y esos cambios tienen que ser sutiles y tienen que ser con gracia para que se vean finalmente armónicos, que se vean orgánicos también, ¿no? Y el juego de los pies es una parte muy importante porque es lo que nos da arraigo a la tierra, nos enraiza. Entonces también ese tipo de pasos o esos movimientos de pasos o posturas de la danza africana con los pies, las piernas flexionadas, nos hace mantener ese arraigo hacia la tierra. Y bueno, en el siguiente poema completo otra información de las danzas. ¿Alguien más quiere continuar con su poema? Ok, mi poema fue escrito por Pedro Mir. Él nació en la República Dominicana en 1913. El poema me gustó porque tiene una forma muy directa de escribir y a mí me encanta la literatura de esa forma. También porque encontré muy profundos y con mucho significado sus poemas. Yo sé que todos los autores son así, ¿verdad? Pero este en especial a mí me atrapó demasiado. Y bueno, entonces el poema es Grave, fue uno de sus primeros poemas, fue escrito en 1940. ¿Cuántos niños han muerto a la sombra de nuestras esperanzas? Nosotros, los mayores, no merecemos perdón. Utilizamos la ternura para infundir y las escuelas matutinas para inculcar, las estatuas callejeras para infligir y los discursos en la plaza para perpetrar, y los manuales y las prédicas y los premios dominicales y los programas infantiles de la televisión. Y luego los dejamos morir, traspasados por las bayonetas. ¿Cuántos niños han muerto a la sombra de nuestras esperanzas? Nosotros, los mayores, somos inventores del cariño y luego productores de la bayoneta. Nosotros acariciamos la esperanza y luego somos los impávidos verdugos de la esperanza. Hemos inventado la ley y el cumplimiento de la ley. Hemos creado la vida y decretado la muerte. Somos los 30 dineros de nuestras propias alegrías. Merecemos tristeza, merecemos eternamente la esperanza. Vivir la vida y estrangular los sueños, ajusticiarlos a quemarropa, ponerles nuestros nombres y asesinarlos. Nosotros, los mayores, que hemos perdido el respeto al pasado y asesinamos el futuro. Los que decimos, son los hijos ajenos, como si fueran ajenos nuestros hijos, como si fueran hijos del árbol o de las rocas, o del crepúsculo boreal, como si fueran hijos de la llama y del ornitorrinco. Como si nosotros, los mayores, no fuéramos padres de los hijos, o si los hijos de los mayores fueran hijos de los menores. Somos nosotros los culpables, somos los implacables destructores de nosotros mismos. No merecemos perdón, merecemos la esperanza, eternamente sumergidos en la esperanza. ¿Ok? Aquí finaliza mi poema. Bueno, otra de las razones por las que elegí este poema es que encontré demasiadas imágenes en él. Cada que digo una frase, encuentro una imagen. Siento que el autor logró plasmar completamente lo que quería con este poema, entonces a mí me encantó. Bien,
Me gustaría retomar esta parte que dijo Jimena respecto al autor, que encontró muchas imágenes. La danza africana como tal retrata y revive patrones sociales de comportamiento, es decir, un patrón como ver la hora del reloj, pedir un taxi, prender la televisión, N cantidad de movimientos que el ser humano de manera cotidiana lo hace en su día a día. Entonces la danza africana retrata y resignifica esos movimientos a través del baile, es decir, los hace conscientes para tenerlos de manera presente y hace visible lo invisible, lo que el ser humano a veces no puede darse cuenta de manera tangible, de manera concreta. Entonces lo resignifica y lo hace danza. Entonces me parece interesante ese comentario de Jimena que dice que su poema estaba lleno de imágenes, seguramente muchos más también todos, pero la danza africana retrata esos patrones sociales de comportamiento y me parece muy interesante cómo lo hace la danza, ¿no? Bueno, yo voy a hablar sobre mi poema, pero para esto quiero explicar que el trabajo de mesa que se refiere al hecho de investigar y tener los textos en la mano y los poemas en este caso, pues fue muy exhaustivo porque eran muchos autores, entre ellos Pedro Mir, Nicolás Guillén, Pablo Neruda, y esos son los que más fueron acudidos en esta puesta en escena, porque creo que fueron los que más fueron gustados en nuestros compañeros, y yo estaba muy confundida de qué poema podía escoger, porque cada poeta tenía su propio encanto, y entonces yo estaba muy confundida y no sabía qué poema elegir realmente, porque todos eran maravillosos, y detrás de leer uno y otro y tras otro, era tener oro puro en las manos, y fue muy complejo escoger un poema. Entonces yo estaba indecisa de mis poemas, y finalmente terminé con el poema de Pablo Neruda, que es un chileno, que como dijo mi maestro Alfonso anteriormente, es el Premio Nobel de Literatura. Y él tiene un poema honrando la tercera raíz, en el que hay una frase muy representativa, que es: negros del continente, al mundo nuevo habéis dado la sal que le faltaba. Y creo que con esta pequeña frase puede, pues, representar todo lo que es la tercera raíz en general, porque ¿qué es la sal en la comida? Es lo que le da sabor, es esencial la sal. Entonces, bueno, aquí va mi poema, que es de Pablo Neruda, como dije anteriormente, y espero lo disfruten. Negros del continente, al mundo nuevo habéis dado la sal que le faltaba. Sin negros no respiran los tambores, y sin negros no suenan las guitarras. Inmóvil era nuestra verde América, hasta que se movió como una palma, cuando de una pareja de negros nació el baile de la sangre y de la gracia. Y después de vivir tantas miserias, y de cortar hasta morir la caña, y de cuidar los cerdos en el bosque, y de subir cargados las escalas, y de cargar pirámides de ropa, y de parir sin nadie en el camino, y de sufrir la venta de la hermana, y de moler harina todo un siglo, y de no tener ni plato ni cuchara, y de cobrar más palos que salario. Muchas gracias. Qué difícil es la forma en que las personas, los afrodescendientes, tuvieron, por como dice el poema, un día estás trabajando, estás cansado, ves cómo se llevan a tus hermanos, ves todas las atrocidades que te hacen, pero no puedes hacer nada. Es algo que te da coraje, pero al final del poema es como que, ok, de todo lo malo voy a sacar lo mejor, pero ¿cómo es posible si estás viviendo esto de
de maltratos. Igual hay otro que dijo nuestro compañero Leonardo, que se llama Látigo, que también que están detrás de él, que lo lastiman, pero al final del día, pues voy a tratar de quitar o sacar todo mi dolor a través del canto. Y siempre hemos escuchado de que todos trabajaban y estaban cantando. Entonces, ¿qué forma o qué increíble? Es inverosímil ver esto de que después de estar cansado, de estar molido, ya no puedo más con mi vida, pues me pongo a cantar porque soy feliz para demostrar esto. ¿Qué opinas, compañero José Luis? Ya, es interesante Sí. que estás comentando la raza negra o la danza africana o las danzas afrocaribeñas. Bailan cuando están alegres, bailan cuando están tristes. Tienen ritmo. Todo el tiempo están bailando, y a pesar de la desgracia, como bien lo dijo el poema de Natalia, pues hacen cantos y usan tambores o no usan tambores, usan la voz y con la voz hacen la música. Entonces finalmente estas personas, pues en la bonanza y en la desgracia, siempre bailan y siempre cantan, a pesar de la situación en la que estén inmersos, ¿no?, en su vida cotidiana y a través de la historia, ¿no? Entonces Sí. es interesante cómo el ser humano, a pesar de, sale avante siempre en ello, ¿no? Y retomando un poco esto de la danza, hay una parte importante, me parece interesante, es el enraizamiento con la tierra que les mencionaba, pero se recupera como los instintos desde lo humano, es decir, les decía que se hacía visible lo invisible, pero al hacer danza se madura, se reza, se critica, y a veces puede uno caer en movimientos, si no de mofa o de burla, es hacer evidente lo que no está, para traerlo y hacer conciencia sobre nuestro quehacer cotidiano del ser humano, ¿no?, con todos los gestos que están de día a día y que son miles, desde que nos levantamos, ponemos un pie al bajarnos de la cama hasta que regresamos a dormir por la noche, ¿no? Entonces me parece muy interesante todo lo que está dentro de la danza africana. De hecho, lo que comentabas hace unos momentos, veíamos a nuestro compañero Eliseo haciendo música con el cuerpo. Claro, exacto. Todo esto, buscábamos cómo formar un ritmo a través de nuestro cuerpo, claro, nuestra voz. Y de hecho ese poema en específico, muchas personas se preguntaban ¿qué quiere decir todo esto que dijo? Porque son sonidos, son onomatopeyas, o sea, no es algo que tenga que algo coherente, podemos decir, pero igual tratamos de lo que estábamos cuando bajas a los santos. Bajas a los santos. Sí, eso es lo que... Exacto, allá lo estamos viendo ahorita en pantalla. Esa energía, creo que eso es un día que se lleva para hacer esta celebración, bajando a los santos. Y si nosotros estábamos cansadísimos, ¿cuántos? 1 minuto, 2 minutos haciéndolo. No puedo imaginar la cantidad de energía que se derrama cuando están bajando a un santo. Mira, todos se desmayan ahí de Sí. la intensidad. Pero retomando esto de la danza africana, y la danza africana también está relacionada con los poderes naturales, Okay. ¿no? La gente baila y está relacionada con la naturaleza y también con el mundo de los espíritus, como mencionabas tú, de bailar, bajar a los santos, ¿no? Entonces, interesante todo lo que está alrededor de la danza africana. Sí, me gustaría, si ustedes me lo permiten, allá, amigos en casita, recitarles otro poema de Derek Walcott. Este se titula El amor después del amor. El tiempo vendrá cuando, con gran alegría, tú saludarás al tú mismo que llega a tu puerta, en tu espejo, y cada uno sonreirá a la bienvenida del otro y dirá, siéntate aquí, come, seguirás amando al extraño que fue tú mismo. Ofrece vino, ofrece pan, devuelve tu amor a ti mismo, al extraño que te amó toda tu vida, a quien no has conocido para conocer a otro corazón que te conoce de memoria. Recoge las cartas del escritorio, las fotografías,
las desesperadas líneas. Despega tu imagen del espejo. Siéntate, celebra la vida. Es uno de los poemas de Derek Walcott, que muy diferente al de Blues, que trata sobre las personas que la falta de amor, ¿no? Pero aquí encuentra el amor en ti mismo. Son dos polos diferentes que se encuentran en Derek Walcott. Podemos ver la variedad que hay. Bueno, nos indican que nos vamos a un corte y ya regresamos, y espero que se queden con nosotros disfrutando de la poesía negra. Y nosotros somos del Grupo Experimental de Teatro de la Universidad Autónoma de Campeche. Bien, regresamos. Pues Ivette Oliva, que es una de las actrices que participó en este concierto de poesía negra, dice que hay que hacer la segunda parte. Es posible que lo podamos hacer y debamos hacerla, porque quedaron muchos poetas y mucha poesía por decir. Y es que, como ya señalaron los compañeros, hay muchísima poesía negra. Es ya una forma ya cotidiana en el Caribe de hacer poesía. Entonces, pues creo que no he dicho su poema, José Luis. Sí, me falta. Entonces sería bueno que comentaras algo si es que tienes, si hiciste tu bitácora, seguramente sí. Sí, claro. Bueno, Okay. ya habíamos hablado de él al inicio del programa, pero retomando un poco de las palabras que dijo Jimena hace rato acerca de las imágenes de su poema y de lo que comentaba también Natalia, creo que cada uno elegimos nuestro poema de acuerdo a en parte a nuestra personalidad y gustos acerca de la poesía, creo yo. Pero yo elegí a Nicolás Guillén, y el poema se llama Secuestro de la mujer de Antonio. Bueno, se los voy a decir. Dice: te voy a beber de un trago, como una copa de ron. Te voy a echar a una copa de un son. Prieta, quemada en ti misma, cintura de mi canción. Záfate ese chal de espumas para que torees la rumba. Y si Antonio se disgusta, que se corra por ahí, que la mujer de Antonio tiene que bailar aquí. Desamárrate, Gabriela, muerde la cáscara verde, pero no apagues la vela. Tranca la pájara blanca y vengan de dos en dos, que este bongo ya se calentó. De aquí no te irás, mulata,
ni al mercado, ni a tu casa. Aquí molerán tus ancas la zafra de tu sudor. Repique, repique, pique, repique, pique, repique, 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 po. Semillas las de tus ojos darán frutos espesos. Y si viene Antonio luego, que ni en jarana pregunte, ¿cómo es que estás aquí? Mulata, mora, morena, que ni el más toro se atreva, porque el que más toro sea, saldrá caminando así. Y el mismo Antonio, si llega, saldrá caminando así. Y todo aquel que no esté conforme, sí, todo aquel que no esté conforme, saldrá caminando así. Repique, repique, pique, repique, repique, po. Prieta, quemada en ti misma, cintura de mi canción. Ahí termina mi poema. Es un poema de una, pues lo dice, el secuestro de la mujer de Antonio, y es una insinuación a que esta persona se la roba y llega la mujer de Antonio a su casa, pero todo lo que está relacionado con esa relación, ¿no? Y incluye que si llega Antonio a su casa, pues le preguntará a su esposa qué está haciendo ahí, ¿verdad? Y pues bueno, ya decidirá si decide él o no salir caminando como decide salir caminando de ahí, ¿no? Pero me llamó mucho la atención esa relación, porque bueno, hoy en día pues hay cantidad de tipos de relaciones distintas, ¿no? Pero bueno, a mí me gustó ese poema. Sí, claro, la vida cotidiana está reflejada en todo tipo de poesía, pero en el caso de la poesía negra es casi inevitable hablar de lo cotidiano, el uso de la vela, por ejemplo, el uso del lenguaje prototípico del Caribe, ¿no? Que es casi son octosilábicos nuestra manera de hablar, es rítmico. La poesía negra evidentemente tiene como base, insisto, los tambores batá, y durante los periodos de resistencia negra se comunicaban los diferentes grupos a través de los tambores. El tambor hablaba, tenía mensajes explícitos el tambor, que evidentemente los españoles o los blancos pues no podían interpretar, eran códigos inescrutables para ellos, no así para la población negra, que a través del tambor hablaba. Entonces, por eso es que la poesía negra tiene mucho de lo cotidiano y tiene también mucho de los usos y costumbres que tienen los pueblos, hasta actualmente los pueblos negros. Hay un poema de Nicolás Guillén que yo seleccioné también, en honor a Nicolás, por supuesto, que pues me congratulo haberlo conocido, haberlo saludado, haber estado una vez en mi vida en su oficina, oírlo hablar. Él era un monumento nacional de la cultura cubana, es un monumento nacional de la cultura cubana, su obra es vastísima, enorme, y habla desde las corporaciones norteamericanas que estaban en Cuba explotando a los trabajadores, hasta las tradiciones más sencillas y humildes del pueblo. O sea, su poesía abarca todo lo que sería la negritud. Y también describe a personajes, que en el caso del Caribe, Campeche es un lugar de personajes. Hablamos de Rompepepita, hablamos de la mula de Don Chan, o sea, nuestro imaginario colectivo está enriquecido por la vida de personajes que se construyen colectivamente, y que acaso la persona no fue así, pero el personaje ya le atribuimos cosas y dichos, ¿no? Como por ejemplo en el barrio de Santana, que también es conocido como el barrio, bueno, fue conocido como el barrio de los negros, se decía de una mula que era muy terca, aludiendo a la mula, decía, tu mamá eres más terco, muchacho, que la mula de Don Chan, decían, ¿no? Aludiendo a una figura que, insisto, se fue construyendo socialmente. Nicolás Guillén le dedica un poema a un personaje habanero, que era un personaje de la calle, y que se llama José Ramón Cantalizo. Bueno, o al menos él le dice José Ramón Cantalizo,
canta liso, muy liso. José Ramón canta liso, José Ramón. En bares, bachas, bachatas. A los turistas, a gatas. Y a los nativos, también. A todos. El son preciso, José Ramón canta liso, les canta liso, muy liso, para que lo entiendan bien. Voz de cancerosa entraña, humo de solar de caña, que es nube prieta después, son de guitarra madura, cuya cuerda ronca y dura no se enrede en la cintura, ni prende fuego en los pies. Él sabe que no hay trabajo, que el pobre se pudre abajo, y que tras tanto luchar, el que no, perdió el resuello, o tiene en la frente un sello, o está con el agua al cuello sin poderlo remediar. Por eso, de fiesta en fiesta, con su guitarra protesta, que es su corazón también, y a todos el son preciso. José Ramón canta liso, les canta liso, muy liso, para que lo entiendan bien. Yo recuerdo en Santana un hombre que se hacía llamar Pedro Infante Jr., alias Adrián Rubí. O sea, adopta el nombre de Pedro Infante y él se decía que su alias era su nombre, ¿no? Adrián Rubí. Entonces él era Pedro Infante Jr., alias Adrián Rubí. Y la gente construyó todo un mito, ¿no?, alrededor de este personaje que, por supuesto, cantaba canciones de Pedro Infante. Pero antes de cantarlas, daba un noticiero. Aquí hay una compañera nuestra, Faride, que es gente de radio de toda la vida, por eso tiene muy bonita voz, y él daba las noticias. No había mucho programa de radio en ese momento, estamos hablando de los 60s del siglo XX, y yo era un niño, y él se paraba en las esquinas y decía, hoy, día tal, la ONU, y él inventaba la noticia de cosas que leía, pero era un alcohólico, entonces tergiversaba todo, inventaba todo. Y decía, por ejemplo, que cómo es posible que la gente piense que Fidel Castro tiene unos cochinos en una bahía de cochinos, la invasión, ¿no?, norteamericana, bahía de cochinos. Dice, ¿y cómo es posible que vaya a pelearse Fidel Castro por unos cochinos cuando que él tiene granjas enteras de cochinos? Ya inventaba locuras como noticia, pero era importante porque era una especie de noticiero popular que todo mundo esperaba. Claro, la base de todo ese desvarío era el alcoholismo, ¿no? Y Pedro Infante Jr., alias Adrián Rubí, moriría en las calles de Santana siendo un alcohólico. Bien, entonces la poesía negra rescata personajes cotidianos, personajes de la vida común y corriente, y los convierte en imaginario colectivo para enaltecer la figura del pueblo en la presencia de los acontecimientos nacionales, en el caso de Cuba, ¿no? Bueno, Derek Walcott, y con esto cierro mi comentario sobre Derek Walcott, tuve la fortuna que me dio la vida y que me dio la gestión cultural de conocerlo en Harvard, en el café, en la cafetería. Así como aquí a una cafetería y te encuentras con gente de aquí de la localidad, pues ahí en Harvard, en la cafetería de Harvard, que es una cafetería como cualquier otra, ahí estaba, junto con otros premios Nobel. En aquel tiempo había 98 premios Nobel en la Universidad de Harvard. Y esa es la diferencia de esa universidad con el resto del mundo. Entonces, pues nos los presentaron, platicamos, y yo le dije, yo conozco un poema, él habla español perfectamente, o hablaba, ya falleció, y le dije, bueno, señor, pues yo conozco su libro, le dije, ¿no? Y me dijo, sí, yo igual estoy muy interesado en conocer Campeche, porque mi libro empieza en las selvas campechanas, pero yo no conozco Campeche más que por bibliografías y videos, y nunca he estado. Si algún día voy a México, me gustaría conocer Campeche. Y yo le dije, pues de manera formal y respetuosa, señor, usted es bienvenido a su casa. Ahí quedó. Pasaron muchos años y un día me habla Encia Verducci, que fue directora también en Campeche, en el Instituto de Cultura, y en ese momento estaba trabajando para el área de literatura de Bellas Artes en México. Y me dice, oye, Derek Walcott insiste en ir a Campeche. Yo no sé qué va a haber a Campeche, pero él insiste en ir. ¿Y cómo ves? Digo, pues
lo atendemos con muchísimo gusto, ¿no? El caso es que Derek Walcott vino a Campeche. No sé cuántos premios Nobel haya venido a Campeche, pero ese me consta que sí vino. Y entonces el Ayuntamiento de Campeche les entregó en una sesión solemne de cabildo las llaves de la ciudad, y él, en reciprocidad, leyó el capítulo relativo al palo de tinte, a las maderas preciosas, y al inicio de Homero, su gran poema de gran aliento. En el cabildo lo lee en español, y pues fue una noche fantástica, y luego se quedó una semana y se quedó pintando, como bien señaló Faride. Derek Walcott era también pintor, y fue pintor hasta el último día de su vida. Entonces se hospedó en un hotel del centro histórico, y al final, ya cuando lo fuimos a acompañar para despedirlo de Campeche, yo le pregunté: señor, ¿qué le pareció Campeche, no? Y la respuesta de Derek Walcott fue muy sencilla, pero muy conmovedora. Me dijo: Campeche es como mi tierra, como Santa Lucía, donde nací, pero es más bonito. Qué tierno. Bueno, para no entrar en romanticismos, esa fue la respuesta de Derek Walcott. Campeche es más bonito que Santa Lucía, según Derek Walcott, ¿no? Entonces fue una respuesta conmovedora, muy sencilla, muy directa, sin buscarle tanto intelectualismo, y este gran Nobel pues nos homenajea con ese comentario, nos hace un homenaje. Bien, tuvo que estar incluido, pero que quede claro, yo no impuse a ningún escritor ni a ningún poeta. Los actores en formación ubicaron a su actor, ubicaron a su poeta, ubicaron su poema, lo trabajamos, lo trazamos y se dijo. O sea, como bien han señalado acá, en el trabajo actoral hay una gran presencia del trabajo de mesa, y la bitácora implica investigar lo que vamos a decir para saber qué estamos diciendo, y no nada más hacer como que sabemos lo que estamos diciendo. No, aquí hay que saber lo que uno dice, y como ustedes han visto, y dándole también respuesta ampliada a la pregunta del maestro Barbosa de que ¿para qué sirve la poesía? Pues yo creo que es evidente lo que ustedes han visto: personas seguras, personas cultas en lo que hacen, personas interesadas en este caso por los poetas, por la poesía. Yo creo que también han dicho de una manera muy correcta, gramaticalmente hablando, su poesía, y eso nos da, creo yo, una seguridad como ciudadanos, como personas, como profesionistas, acerca de todas las cosas en las cuales participemos. Entonces, la poesía y el arte poético y el teatro, que forma parte del arte poético, según el maestro Aristóteles, creo que dan formación espiritual y física a quien estudia el arte del teatro. En ese sentido, creo que es absolutamente benéfico para una persona estudiar teatro, leer poesía, leer teatro también, por supuesto, y si lo puede hacer y decir, mejor. Entonces, bien, vamos a continuar, nos quedan unos minutos, y yo quisiera saber si alguien quiere decir un otro poema. ¿Nadie? Bueno, en ese sentido vamos a abordar una última temática. A mí me parece que el dramaturgo cubano, por cierto, Tomás González, nos regala una obra maravillosa que se llama Giordano Bruno. No sé si todo el mundo sepa, pero Giordano Bruno fue el primer intelectual que fue quemado por la Santa Inquisición. Fue juzgado, condenado y quemado en leña verde. Giordano Bruno era amigo de Galileo Galilei, y Galileo Galilei se retracta para que no lo chamusque la Santa Inquisición. Giordano Bruno no se retracta, dice: la Tierra gira alrededor del Sol, punto, eso es ciencia, y no lo va a discutir con nadie. Y entonces lo queman, lo juzgan y lo queman.
Bien, pero ¿qué es, en la obra de teatro de Giordano Bruno, cuál es la razón por la cual Giordano Bruno cae en la cárcel? Resulta que él tiene un alumno que se llama Mocenigo, y Mocenigo quiere que Giordano Bruno le dé el secreto de la mnemotecnia. Y Giordano Bruno le dice: mira, Mocenigo, eso no te lo puedo dar yo, ni ninguna universidad, ni Salamanca, ni Sevilla, ni nadie, porque eso te lo da la naturaleza, y lo traes o no lo traes. Es un talento que te lo va a dar la naturaleza, tu biología, tu cerebro. ¿Y qué es la mnemotecnia? Pues es muy simple, algo que ya vieron ustedes hoy en este programa. Es el arte de la memoria. Y si ustedes investigan un poquito y se dan cuenta que los mejores estudiantes son los que mejores exámenes hacen, sobre todo cuando son exámenes de fechas, de nombres, de conceptos específicos, de categorías de análisis. Esos alumnos tienen una mnemotecnia que a veces no saben que la tienen. ¿Y qué es la mnemotecnia? Pues el arte de memorizar, el arte de la memoria. Y como Giordano Bruno le dice a Mocenigo: maestro, lo que Salamanca, lo que Natura no da, Salamanca no lo presta. Entonces Mocenigo se siente traicionado porque cree que Giordano Bruno no le está dando el secreto de la mnemotecnia, y denuncia al maestro, que andaba de asalto de mata huyendo de la Inquisición, porque además era terrible Giordano Bruno, como buen intelectual y como buen dramaturgo y actor, tenía lo suyo. Andaba enamorando a la reina Chabela, por ejemplo, y dicen que, bueno, logra tener cierta relación emocional con la reina Isabel, en fin, esas cosas que pues no se sabe si son bien a bien ciertas. Pero lo que sí lo que sí consigna Tomás González como, digamos, la debacle de Giordano Bruno, es que no le puede proporcionar técnicas de memorización a Mocenigo. Hoy día, 500 años después de ese acontecimiento, sabemos que sí existen técnicas de memorizar, para memorizar. Entonces esas técnicas pues se aprenden en los talleres de teatro, o se deben de aprender en los talleres de teatro, de tal manera que el actor, cuando interpreta poesía o prosa o una obra dramatúrgica, no solamente tiene que comprender el contexto, comprender el texto de manera literal, el metatexto, el subtexto, sino también tiene que memorizar con conciencia cada palabra que va a decir. Y yo creo que eso a cualquier ser humano, independientemente de la disciplina que estudie, científica, artística o lo que sea, yo creo que eso bien le caería desarrollar la sinapsis de la mnemotecnia. Y para eso sirve el teatro y para eso sirve la poesía en un universitario, para fortalecer sus capacidades cognitivas, intelectuales, y también, en el caso del teatro, para fortalecer sus capacidades psicoemocionales, que créanme que hacen mucha falta en nuestros tiempos. El trabajo psicoemocional que se proporciona en los talleres de teatro, o en algunos talleres de teatro, no sé si en todos, en el nuestro sí, trabajamos con conciencia estos aspectos cognitivos, aunque, aclaro, no somos ni psicólogos ni psiquiatras, pero la vida, después de 62 años, algo te enseña, porque la vida también es una universidad, y esto lo digo después de haber pasado por 2 licenciaturas, 6 maestrías y 2 doctorados. Me atrevo a decir que la gran maestra de enseñanza es la universidad de la vida también. Bueno, pues creo que hemos llegado ya al final. No sé si alguien quiere decir algo. Yo le pediría a la compañera Jimena que se incorpore a mi silla. Me voy a poner aquí a un ladito para que nos despidamos de ustedes. Jimena, Faride, Natalia y el maestro José Luis y Alfonso Esquivel, un servidor. Gracias por escucharnos. Ojalá recomiende
esta charla que tuvimos y le damos la bienvenida a Jimena. Yo me quedo aquí un ladito. Y pues bueno, yo espero que hayan disfrutado de estos poemas que tuvimos el día de hoy, que se interesen un poquito más en buscar sobre estos autores, sobre los poemas que leímos, y también hacemos una invitación para todas aquellas personas que gusten entrar al taller experimental de teatro, con mucho gusto, pero aquí les hacemos una observación: disciplina. Siempre es disciplina. Sin disciplina no hay nada. Hashtag disciplina. Pero sin disciplina no hacemos nada. Así que hay que esforzarse y hay que amar lo que nosotros hacemos, que es el teatro. Muchas gracias. Y pues, como comentó mi compañera Faride, el teatro es un trabajo arduamente, te exige demasiado, incluso fuera de las aulas, fuera de los ensayos. Tienes que estar investigando, tienes que estar leyendo, tienes que estar indagando por tu propia cuenta, porque no... De otra manera no sale el teatro, de otra manera no puede existir si no indagas, si no das todo de ti, incluso fuera del aula, a deshoras, por así decirlo. Tienes que apasionarte por el teatro, si no, no funciona. Y pues los invitamos a ver teatro, a irnos a ver, y esperemos que les haya gustado este programa y que se interesen un poco más por la poesía y por el teatro. Gracias. Bien, se van a divertir, vengan con nosotros al taller de teatro. Bueno, también quiero mencionar que en cuanto a la parte de la danza, pues fue algo muy complicado para algunos, porque como mencionó anteriormente Natalia, estar en un grupo de teatro requiere de disciplina dentro del aula y fuera, como tu persona, ¿no? Entonces, yo creo que para mí fue algo de lo más complicado en esta puesta en escena, pero créanme que lo disfruté demasiado. Creo que por dos, igual para mí el baile, pero se hizo un gran trabajo entre nosotros. Y como decían, fuera del aula también nosotros estábamos practicando todos nuestros bailes, incluso como bitácora, como gráfico, también lo tuvimos que estudiar. Pues creo que ya estuvo. Nos despedimos. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Gracias. Bye. Muchas gracias. Viaje que hicimos a La Habana, una delegación de campechanos, encabezada por el poeta y dramaturgo Brigio Redondo Domínguez, recién fallecido, a quien dedicamos esta noche. Ahí tuvimos la oportunidad de conocer a Nicolás Guillén, que es el padre de la poesía negra afrocaribeña, a Nancy Huejón, a Regino Pedroso, a Carilo Oliver Labra y a otros poetas de la negritud. Muchos años después, por destinos de la vida, conocí en Harvard a Derek Walcott, que es, dicho con todo respeto, un monstruo de la negritud. Derek Walcott es premio Nobel de literatura y escribió un libro de poesía profundo, de aliento largo, que se llama Homeros, y que por ese libro le dan el premio Nobel a Derek Walcott. Y ese libro empieza la aventura en Campeche. Derek Walcott escribe sobre Campeche sin conocerlo. Muchos años después vendría a Campeche. Haríamos un gran homenaje a Derek Walcott. La negritud, la tercera raíz, está en la sangre de todos ustedes. Como dijo Natalia, recitando, declamando a Pablo Neruda: sin negros
no sonarían los tambores, sin negros no bailarían las palmeras, en fin. Son la sal de la vida, dijo Neruda. Y me parece que es un homenaje que pues nunca le habíamos rendido a la negritud de nuestro estado. Invitamos a una pareja muy especial para nosotros, quizá para ustedes no, que son los reyes del carnaval santanero. Beni primero. Santana era, y lo está empezando a hacer otra vez, una de las regiones tradicionales de la ciudad. Santana, Chiná, Lerma, San hacían su carnaval después del carnaval del criollaje intramuros, y se llamaba la octava de carnaval. Se hacía 8 días después, y lo hacíamos nosotros, no lo hacía el gobierno, no lo hacían las autoridades, lo hacíamos nosotros. Y aquí están, cuando digo nosotros, me refiero, aquí está Antonio, cante por favor, está el Mambo, está el presidente de la asociación nuestra, que es René Tapia, que ahora estamos recuperando esta iniciativa ciudadana de nuestras tradiciones, sin que sea alguna autoridad la que nos organiza. Por eso invitamos a nuestro amigo el Negro Rivera, un legendario personaje de Santana. Se fue de Campeche, se fue de México, pero regresó y nos acompañó esta magnífica noche. Y por eso Santana fue conocido, el barrio de Santana, como el barrio de los negros. Fue conocido porque había poblaciones como coreanas, chinas, indios, naborios. Y bueno, no quiero fastidiarles. Simplemente estoy intentamos por qué pasó la invitación a los reyes del carnaval de Santana. Y con esto quiero terminar, porque ya termina este ciclo de toda una semana de negritud en la universidad, y le quiero dar las gracias a todos los que nos ayudaron, por supuesto a la Universidad Autónoma de Campeche, al director de difusión cultural, Jorge Portillo, a la doctora Jacqueline Briceño, que es nuestra gestora en el área de difusión cultural. ¡Bravo! A los técnicos, a Mario Lugo. Mario, gracias. A Eduardo Cabrera, que entrando conmigo, que está por supuesto, las gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo y de acompañarnos en este gran viaje a la tercera raíz. Hubieron muchos poemas que se quedaron, pusimos lo más que pudimos, están grandes poetas, pero también dejamos fuera muchos porque es imposible poner a tantos. Así que quiero también agradecer a una persona especial que es integrante del taller, pero al mismo tiempo fue el gran coreógrafo de esta noche, que es José Luis Jiménez. Por favor.